Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Dani Bernales y en este video les voy a brindar algunas orientaciones acerca del llenado del formato 1, que es el informe mensual de las actividades realizadas en nuestro trabajo remoto en el mes de mayo, y el formato 2, que corresponde al informe sobre el balance del periodo de trabajo remoto efectuados durante los meses de marzo y abril del 2020. Si eres docente de educación inicial, primaria, secundaria o auxiliar de educación, este video te será de mucha utilidad. Para empezar con el llenado de estos formatos, vamos a resaltar algunos aspectos muy importantes del oficio múltiple 0040 del 2020 que emite el Ministerio de Educación en función de la resolución viceministerial la 097. En el asunto dice: informe de actividades y reporte de trabajo remoto. Al respecto hemos resaltado algunos puntos importantes. En el punto 1 dice: el numeral 5.5.3 del documento normativo aprobado por resolución viceministerial 097 del 2020 establece que el último día hábil de cada mes, y en tanto se realice el trabajo remoto, los profesores deben presentar un informe al director de la institución educativa. Hay que tener mucho en cuenta ese punto. Asimismo, la norma establece la presentación de un informe sobre el balance del trabajo remoto realizado durante los meses de marzo y el mes de abril. En el punto 2 encontramos la descripción de estos informes. El informe sobre el balance del periodo de trabajo remoto efectuados durante los meses de marzo y abril del 2020. Este informe, que se presenta por única vez a más tardar al finalizar la cuarta semana del mes de mayo del 2020. Este informe va a ser presentado por todos los docentes al director de la institución educativa. Asimismo dice: el informe mensual de las actividades realizadas se presentará a partir del mes de mayo, el último día hábil de cada mes, al director de la institución educativa. En este informe vamos a dar cuenta de todos los trabajos realizados en el marco de nuestro trabajo remoto. En este documento también se adjuntan los formatos para ambos informes. Más adelante en este video les voy a dar algunas orientaciones de cómo llenar estos formatos. También dice que el director de la institución educativa consolida la información y la utiliza como insumo para llenar los anexos 3 y 4 de la resolución de Secretaría General 326 del 2017. Los anexos 3 y 4 correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo serán remitidos a la UGEL dentro de los 3 primeros días hábiles del mes de junio del 2020. Esto es para los directores. Los anexos 3 y 4 de la resolución de Secretaría General 326 son los siguientes. Esta es la resolución de Secretaría General 326 del 2017, la cual también les estoy dejando en la descripción de este video. Este sería el anexo 3, donde el director lo tiene que trabajar. Es sobre el reporte de asistencia detallado. Y el anexo 4 es sobre el reporte consolidado de inasistencias, tardanzas, permisos sin goce de remuneración. Entonces estos anexos lo tiene que trabajar el director. Por acá tenemos otro aspecto muy importante. Dice: en el supuesto caso que el docente o auxiliar de educación haya remitido un informe con el fin de sustentar el trabajo remoto realizado en los meses de marzo y abril del 2020, el director de la institución educativa o el que haga sus veces lo utilizará como insumo para llenar los anexos 3 y 4 de la resolución de Secretaría General 326, los anexos que acabo de mostrarles. Para ello debe tener en cuenta lo citado en el numeral 3. ¿Y qué dice en el numeral 3? Habla sobre las actividades de supervisión y monitoreo que hace el director a los docentes. En estos casos no es obligación del docente o auxiliar presentar el informe sobre el balance del periodo de trabajo remoto efectuado durante los meses de marzo y abril del 2020, pero sí el informe mensual de las actividades realizadas en el mes de mayo y para los meses siguientes. Si el director de la institución educativa ya presentó a la UGEL o DRE, según sea el caso, el reporte de actividades de sus servidores de los meses de marzo y abril, la instancia administrativa lo tendrá por válido siempre y cuando haya sido en los formatos de los anexos 3 y 4 de la citada resolución de Secretaría General que acabo de mostrarles. Caso contrario, deberá subsanarlo y presentarlo en los mencionados formatos.
Asimismo, indicar que en adelante el informe mensual de las actividades realizadas reemplazará a cualquier otro formato o ficha que haya sido sugerido previamente y de manera referencial desde el Ministerio de Educación. Entonces, el informe mensual que vamos a desarrollar en el mes de mayo, y que también en este video les voy a dar algunas orientaciones, será el informe que los docentes y los auxiliares presentemos a partir de este mes en adelante. También cualquier consulta adicional, cualquier duda, pueden escribir a estos correos electrónicos que corresponden a los especialistas del Ministerio de Educación. Y como anexo a este documento tenemos el formato 1 y 2 que lo vamos a desarrollar en este video. Bien, ahora vamos a desarrollar el formato 1, que es el informe mensual de actividades desarrolladas en el mes de mayo. Para ello vamos a utilizar el formato adjunto al oficio que acabamos de ver. Lo que les voy a mostrar no es un modelo para que ustedes lo puedan aplicar al pie de la letra. Son algunas orientaciones referenciales que como docente de aula les voy a alcanzar. Entonces, este formato lo podemos presentar con un informe. ¿Dirigido a quién? Dirigido al director de nuestra institución educativa. El asunto será informe mensual de actividades de trabajo remoto, lo pueden poner, en este caso del mes de mayo, Aprendo en Casa. El último día hábil de este mes es el 29 de mayo, por lo tanto, según la norma técnica, este informe debe ser presentado el día de hoy. Referencia la 097, el oficio múltiple 040 y otros oficios que hayan emitido de repente la DRE o las UGEL de vuestra jurisdicción. Bueno, esta parte ya no lo vamos a leer. En la descripción de este video también les voy a dejar estos esquemas en formato Word. Lo que vamos a ver con color rojo son las indicaciones del Ministerio de Educación para llenar cada cuadro. Marca con un aspa el canal o canales por los cuales los estudiantes accedieron a las experiencias de aprendizaje de Aprendo en Casa durante la semana correspondiente. Para el caso de educación secundaria hay que presentar la información por grado y sección a cargo. ¿De dónde pueden conseguir esta información? De la ficha de información de las familias de vuestros estudiantes. Entonces de ahí van a poder descargar los datos que les pide acá. Podría haber estudiantes que accedan por otro medio o estudiantes sin atención. Entonces tenemos que registrar los datos reales en este cuadro. Luego por acá la sumatoria total de los estudiantes, cuántos accedieron por televisión, por radio, por otros medios, cuántos estudiantes están sin atención. Todo ello en esta parte inferior se tiene que consolidar o se tiene que hacer la sumatoria. Luego la descripción de las actividades realizadas. Considerando los medios de comunicación marcados en el numeral anterior, detallar la información según cada actividad y precisar los principales logros, dificultades y sugerencias según el detalle de la información requerida y considerando los aspectos más relevantes. Entonces acá, por ejemplo, en el 2.1 tenemos sobre el acompañamiento a los estudiantes en sus experiencias de aprendizaje por web, televisión y o radio. En el numeral 2.2, nuestro informe será en función a la adecuación o adaptación de actividades y o generación de materiales complementarios por parte del docente. En el 2.3, sobre el recojo de evidencias y la retroalimentación a los estudiantes, igualmente por parte de los docentes. Como actividad 4, sobre el trabajo colegiado y coordinación con el director o equipo directivo, el trabajo en equipo. En la actividad 5, comunicación con las familias y otras actividades realizadas. Vamos a ver de qué manera podemos ir haciendo nuestro informe en cada uno de los numerales. Acá hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Numeral 2.1. Actividad 1. Acompañamiento a los estudiantes en sus experiencias de aprendizaje por web, televisión y o radio. Indicar del total de estudiantes a su cargo el número de estudiantes a quienes has podido acompañar en su aprendizaje, precisando el medio por el cual acceden a la estrategia Aprendo en Casa. En caso de tener una sola sección a cargo, eliminar una fila o agregar filas si tiene más de 2 secciones o grados a cargo en cada semana. Entonces acá podemos eliminar filas en caso de que solamente atendemos a una sección. En el caso de secundaria, por ejemplo, que están atendiendo a varios grados, pueden agregar filas. Igualmente, en el caso de instituciones educativas multigrado en el nivel primaria, tienen que agregar filas para cada grado. En el caso de docentes de educación inicial que también trabajan como unidocentes,
Tienen que informar de cada edad, 3 años por acá, ¿no? Y agregar otra fila según sea el caso, para que consideren también a los niños de 5 años. En este caso, como ejemplo, voy a agarrar a los niños de mi sección, que son de 4 años. Número de estudiantes por medio de comunicación de acceso a Aprendo en Casa. En mi caso, 14 estudiantes tienen acceso a televisión, 2 a radio, ningún estudiante a internet. Otro medio especifique. Existen casos en que los estudiantes no tienen acceso ni a la televisión, ni a la radio, ni al internet. En ese caso deben indicar el medio por el cual están atendiendo a esos estudiantes. Hay docentes que están atendiendo solo por llamadas por celular y a través de los cuadernos de trabajo. Entonces acá tienen que poner la cantidad de esos estudiantes. ¿Cuántos estudiantes están sin atención? Igualmente hay que considerar el dato real acá, la cantidad de estudiantes que están sin atención. Esta información lo vamos a hacer por semanas, teniendo en cuenta de que el mes de mayo tuvo 4 semanas. Logros, dificultades y sugerencias. En esta parte vamos a enumerar cada uno de los logros, dificultades y sugerencias respecto al acompañamiento a los estudiantes en sus experiencias de aprendizaje. Como ejemplo, les voy a dejar acá interacción con los niños y padres de familia por intermedio del WhatsApp. Es un logro. La mayoría de las familias de los niños tienen acceso a la televisión. Pueden ampliar esto, ¿no? Y así seguir enumerando vuestros logros. Dificultades. Por ejemplo, dificultades en cuanto a la comunicación con los padres de familia y las dificultades que ustedes hayan podido encontrar en cuanto al acompañamiento en las experiencias de aprendizaje. Sugerencias. En mi caso voy a poner establecer horarios con los padres de familia para realizar el acompañamiento y la atención personalizada a los niños. Es decir, ponerme de acuerdo con los padres de familia para poder hacer las llamadas y las conversaciones después de los programas de televisión y radio, y ustedes que vean por conveniente. El numeral 2.2 es sobre la adecuación o adaptación de actividades y generación de materiales complementarios. Allí deben nombrar las actividades que hayas adaptado y, de ser el caso, los materiales complementarios que hayas generado o las páginas en los cuadernos de trabajo. Entonces, igualmente por cada semana, en la semana 1 se ha tenido que contextualizar, se ha tenido que adaptar algunos retos, ¿no?, que como tarea se dejaba en el programa Aprendo en Casa. Esto para que los niños lo puedan hacer con los recursos, con los materiales que cuentan, ¿no?, en la casa. Otra adaptación sería a través de videos cortos enviados también a los niños. Entonces, en cada semana, si han hecho adaptaciones de actividades, pueden ir anotando acá. Si en algunas semanas no se ha hecho la adaptación de estas actividades, entonces pondrán ninguna, ¿no? Materiales educativos generados, por ejemplo, ¿no?, fichas complementarias, audios en WhatsApp, videos cortos para reforzar algunas actividades. Como les decía, ¿no?, se ha también generado algunas fichas o algunas lecturas complementarias que se ha enviado por intermedio del WhatsApp, algunos audios también que se ha grabado para reforzar, ¿no?, a los estudiantes, etc. Entonces, en esta parte, el uso de los cuadernos de trabajo. En el caso de educación inicial, por ejemplo, ¿no?, en mi caso he usado el cuaderno de trabajo Juega, Crea, Resuelve y Aprende. En esta semana la página 71, entonces tienen que anotar ahí. Y en el caso de instituciones E y B, ¿no?, los cuadernos en lenguas originarias, por ejemplo, Cusca y Achasunchis, ¿qué página, no? Entonces tienen que anotar acá. En el caso de primaria igualmente, secundaria también. Este formato es único para los 3 niveles educativos, es decir, para los docentes de inicial, primaria y secundaria. Entonces, este cuadro lo tienen que completar con las actividades adaptadas, materiales educativos generados y el uso del cuaderno de trabajo. Asimismo, tenemos los logros, dificultades y sugerencias, ¿no? Uno de los logros, en función a lo que se ha anotado acá arriba como ejemplo, sería, ¿no?, producción de videos cortos para adaptar algunas actividades presentadas por medio de la televisión. Entonces se ha hecho, ¿no?, algunos videos cortos para poder adaptar esto, y ustedes tienen que enumerarlas de acuerdo a los logros que hayan tenido. Dificultades. 3 niños no cuentan con los cuadernos de trabajo. Eso es en mi caso.
Otra dificultad es que no todos los padres de familia pueden descargar los videos adaptados, ¿no? Los videos cortos que se les envía. Igualmente acá van a tener que hacer las sugerencias, puede ser a los padres, a los docentes, ¿no? En este caso, una sugerencia sería realizar trabajo colegiado para poder ayudarnos en la adaptación de las actividades y la elaboración de otros materiales. Y otras sugerencias que ustedes vean por conveniente. Recojo de evidencias y retroalimentación a estudiantes. Igualmente en esta parte debemos indicar las principales evidencias que hemos recibido de los estudiantes y los aspectos más comunes en que hemos brindado la retroalimentación. Lo que nos pide es que anotemos aspectos más comunes, ¿no? Entonces, en la semana 1, por ejemplo, podemos anotar las fotografías que los estudiantes han enviado por intermedio del WhatsApp, ¿no? Entonces, detallar sobre qué, ¿no? Han sido esas fotografías o sobre qué actividades. Asimismo, el envío de los videos sobre los retos. En el caso de educación inicial, audios con respuestas a los retos, a las actividades dejadas, etc., ¿no? Entonces ustedes van enumerando por cada semana cuáles han sido las evidencias de aprendizaje de los estudiantes. Y asimismo, en esta parte vamos a tener que escribir en forma generalizada los aspectos retroalimentados. Luego vendrían los logros, las dificultades y sugerencias. Y como ejemplo, algunos son en función a la sección a la cual estoy atendiendo. Los logros serían compromiso de los padres en cuanto al apoyo de los niños en el desarrollo de los retos y envío de evidencias, como son las fotografías, videos, audios, etc. Otro de los logros es la sistematización de las evidencias de aprendizaje por parte del docente. En mi caso lo estoy organizando por carpetas, por fechas y por semanas. Dificultades. Entonces acá vamos a anotar todas las dificultades que hemos tenido en cuanto al recojo de evidencias y también a la retroalimentación. En este caso tenemos como ejemplo dificultades con el internet o el uso del WhatsApp para realizar la retroalimentación grupal. Vamos a seguir anotando acá las dificultades y las sugerencias, ¿no? Acá el ejemplo, recordar a los padres de familia, sugerencias, recomendar a los padres de familia que organicen los trabajos de los niños en sus portafolios, de ser posible por semanas y meses. ¿Esto para qué? Para que cuando se reanuden las clases presenciales, estas evidencias nos puedan servir para poder seguir retroalimentando a los niños. La actividad 4 es el trabajo colegiado y coordinación con el director o equipo directivo. En esta parte vamos a nombrar las acciones de coordinación y los temas en torno a los cuales han girado, ¿no?, los trabajos colegiados. Por ejemplo, en la primera semana, en el caso de mi institución educativa, hemos hecho una reunión de trabajo con el equipo del GIA, maestros de vocación. Entonces también son acciones de coordinación con mi equipo de trabajo, ¿no? Reuniones de coordinación con el director y docentes, en este caso de mi institución educativa, sobre el trabajo remoto y otros aspectos, ¿no? Entonces ustedes van a detallar eso. Reunión presencial con los protocolos de seguridad del caso, deposición de cargo a los practicantes y coordinación para el trabajo remoto. Esto ha sido en el caso de mi institución educativa. Temas del trabajo colegiado, entrega de cuadernos de trabajo, posesión de cargo a los practicantes, coordinaciones sobre el trabajo remoto. Entonces en la segunda semana también se ha tenido una reunión vía Zoom con los docentes de mi red educativa. En la tercera semana asimismo se ha tenido una reunión en Google Meet con los docentes del GIA al que pertenezco. Entonces esto tienen que ir detallando quiénes han sido los participantes, en esta parte qué temas se han tratado, igualmente los logros, las dificultades y sugerencias. Como ejemplo, trabajo colegiado y coordinado con el GIA para la atención de los niños, elaboración de sesiones de aprendizaje a nivel de GIA, ¿no? Entonces en estas reuniones que hemos tenido estamos logrando hacer un trabajo colegiado con los integrantes de mi grupo de interaprendizaje. Asimismo hemos logrado consensuar un esquema de sesión de aprendizaje que está por acá para poder planificar nuestras actividades diarias. Dificultades en cuanto al acceso a las salas de reunión de los colegas que se encuentran más que todo en otros distritos donde el internet tiene muy baja señal. Y las sugerencias para el trabajo colegiado y coordinado con vuestro director y vuestros colegas. Luego viene la comunicación con las familias. En esta parte dice indicar el número de familias con el que pudo comunicarse y nombrar los temas recurrentes en torno a los cuales giró la comunicación. Como ejemplo, en la semana 1 me comuniqué con 12 familias. Los medios utilizados
o temas de la comunicación, bueno, los medios han sido llamadas por celular y los temas brindar orientaciones para el uso de los cuadernos de trabajo. Asimismo, otro medio usado ha sido los grupos de WhatsApp. El tema indicaciones para organizar los trabajos de los niños en el portafolio. Entonces en cada semana se ha tenido comunicación con diferente cantidad de familias. Entonces por acá puedo poner 15 en mi caso. Y acá los medios, igualmente los temas, ¿no? En esto de la comunicación con las familias también vamos a anotar los logros, las dificultades y las sugerencias. A modo de ejemplo, el 70% de familias comprometidas con la estrategia Aprendo en Casa, quienes apoyan diariamente en el desarrollo de los retos y actividades. Eso es en mi caso. Voy a seguir aumentando más logros. En las dificultades, a modo de ejemplo, algunas familias o padres de familia con celulares sin acceso al WhatsApp y otros aplicativos. La época de cosecha donde los padres de familia tienen otras ocupaciones, también es otra dificultad. Como ejemplo, también algunas sugerencias acá, establecer horarios con los padres de familia de acuerdo a su disponibilidad o establecer horarios para la atención en subgrupos o pequeños grupos de WhatsApp. Esto también se puede hacer, ¿no? A sugerencia de algunos padres de familia, vamos a empezar a trabajar desde la siguiente semana estableciendo un horario de atención, ¿no? Porque muchas veces cuando quedamos en que tienen todo el día para enviar los trabajos, no sabemos, ¿no? En qué momento a veces no nos envían. Entonces al establecer horarios por grupos podemos ir mejorando este aspecto. Otra sugerencia es identificar a las familias o padres de familia que tengan dificultades en cuanto al apoyo y atención a los niños. De esa forma poderles brindar una orientación más personalizada, ¿no? Entonces tendría que completar esto por acá. Y así, ¿no? Son las sugerencias en función a la comunicación con las familias. Finalmente, otras actividades realizadas. En esta parte vamos a anotar otras actividades que consideramos importante relevar. En mi caso, en la semana 4, por la semana de la educación inicial, hemos desarrollado un programa especial a nivel de Mejía, a la cual pertenezco. Entonces ahí está, por ejemplo, el Festival de Talentos, elaboración de pancartas y otras actividades que hayan podido desarrollar, también con la finalidad de complementar esta estrategia. Igualmente ahí van a anotar vuestros logros, las dificultades y las sugerencias. A modo de ejemplo tenemos por acá sensibilización a las familias sobre la importancia de la educación inicial, acompañamiento a los niños y familias en el aspecto emocional, es otro logro. Dificultades. Algunas familias se encuentran en lugares donde no pueden acceder a la televisión, radio ni internet. Y las sugerencias que ustedes vean por conveniente. Entonces, este sería el formato 1 para hacer el informe de las actividades de trabajo remoto correspondientes al mes de mayo. Entonces, ustedes tienen que llenar todo este formato con las actividades que han desarrollado en función a la edad, a los grados que atienden. Y también este va a ser el formato que vamos a utilizar a partir del mes de mayo en adelante. Vamos a minimizar esto. Y ahora veremos el formato 2, que tiene que ver con el informe sobre el balance del periodo del trabajo remoto efectuados durante los meses de marzo y abril del 2020. Igualmente van a presentar con un informe simple dirigido al director de la institución educativa. El asunto es el informe sobre el balance del periodo de trabajo remoto efectuado durante los meses de marzo y abril del 2020, la fecha, la referencia, ¿no? Es la resolución viceministerial 097, el oficio múltiple 040 y quizá algunos oficios que les haya remitido vuestra UGEL o la DRE, ¿no? Hay que tener en cuenta también eso. Tendríamos los antecedentes que ustedes van a ir ampliándolo un poco más, los datos, ¿no? Acá el periodo, el mes, el año. En este caso pondrán marzo y abril del año 2020, la DRE, la institución educativa, el nivel y la modalidad, apellidos y nombres del docente, el cargo, si es docente o auxiliar, grado y sección, turno, número de estudiantes. En la descripción de este video les voy a dejar este formato en Word.
Acá tendríamos el resumen de las acciones realizadas durante los meses de marzo y abril. Vamos a marcar con un aspa aquellas acciones que hemos realizado. Está dividido en 3 acciones. La primera es la planificación y gestión de las coordinaciones para la implementación de la estrategia Aprendo en Casa. Entonces las actividades son estas. La segunda en cuanto a la implementación de la estrategia Aprendo en Casa. Y la tercera, trabajo colegiado y coordinación con el director o equipo directivo. Entonces acá vamos a ir marcando uno a uno las actividades que hemos realizado como docentes. Por ejemplo, participación en los cursos virtuales dirigidos a docentes, yo puse que sí. Acceso a información y orientaciones sobre la estrategia Aprendo en Casa. Identificación de medios de comunicación remota con los estudiantes y sus familias y de acceso a la estrategia Aprendo en Casa. He marcado también. Adecuación de las actividades para estudiantes con necesidades educativas especiales. Bueno, no marqué esa parte. Entonces, según sea vuestro caso, van a ir marcando esto con un aspa. Estos serían los datos y comunicación con los estudiantes y las familias o apoderados. Igualmente, marcar con un aspa los medios de comunicación de acceso a la estrategia Aprendo en Casa. Entonces, ¿de dónde vamos a recabar esta información? No sé si recuerdan que al inicio hemos utilizado una ficha de información de las familias. Entonces, en función a esta ficha nos va a servir para poder completar estos datos. Los datos de los estudiantes, los datos del padre, madre o apoderado, el parentesco, número de teléfono, acceso a televisión, radio, internet, otro medio, y no tiene acceso a ningún medio, ¿no? Entonces, estos datos ya tenemos recabados. Lo que tenemos que hacer es copiar acá. Luego van a hacer una sumatoria total por acá y en esta parte nos pide un análisis cualitativo de estos datos. A modo de ejemplo, lo que nos pide acá son los medios que han sido más efectivos para establecer la comunicación con las familias y el acceso de los estudiantes a la estrategia Aprendo en Casa. En respuesta a esto, a modo de ejemplo, he anotado esto. Los medios que ha permitido establecer comunicación con las familias de los niños y con los mismos niños fueron los grupos de WhatsApp, las llamadas y otros, ¿no? Y los medios de acceso de la mayoría de los niños, en mi caso, es la televisión y de algunos niños la radio, ¿no? Entonces eso es lo que nos pide acá. En la segunda columna nos piden anotar las dificultades para la comunicación con las familias y el acceso de los estudiantes a los medios de la estrategia Aprendo en Casa. A modo de ejemplo, algunas familias no cuentan con acceso a los aplicativos como el WhatsApp por tener celulares con funciones básicas, ¿no? Es mi caso. Algunas familias no cuentan con buena señal de TV o radio para acceder a los programas. Entonces, no en todos los lugares, por ejemplo, el programa de TV es nítido o la radio capta nítidamente los programas. Es una dificultad. Cambios de horario constantes en la emisión de la programación. Acá algunas emisoras locales, regionales, están transmitiendo estos programas, pero en muchos casos, ¿no? Como es el caso acá en mi provincia, los horarios no son estables, ¿no? Es decir, emiten estos programas a la hora que ellos quieren. Entonces, es una dificultad. Lo otro que nos pide en la tercera columna son los aprendizajes obtenidos sobre la comunicación a distancia y la efectividad de los medios de la estrategia en casa para establecer vínculos pedagógicos con los estudiantes. Entonces, en mi caso, fortalecimiento de la comunicación entre padres de familia y docentes de aula, fortalecimiento de los vínculos afectivos entre los padres y familia y los hijos, ¿no? El siguiente punto que hay que informar es sobre la planificación y actualización de los instrumentos de gestión. Esto correspondiente al periodo del 2 de marzo al 3 de abril del 2020. He anotado algunos aspectos. Bueno, estoy en proceso de hacer también mi informe. Por eso lo que les estoy mostrando son algunos puntos que he ido anotando a grandes rasgos para poderles también ayudar en vuestros informes. Entonces, acá he anotado las actividades realizadas en este periodo sobre la planificación y actualización de los instrumentos de gestión de mi institución educativa. Participación en la socialización y reajustes de los instrumentos de gestión organizados por el director de la institución educativa, como es el PI, el PAD, RIM, PCI, el proyecto de innovación, etc., ¿no? Entonces, esto se ha hecho todavía en los primeros días del mes de marzo. Elaboración del portafolio docente, carpeta y planificación a largo plazo, que también son instrumentos
instrumentos de gestión, ¿no? A nivel de aula y de institución educativa. También lo hemos trabajado con mis colegas en los primeros días del mes de marzo. Reuniones de planificación y coordinación con los padres de familia, conformación de los comités y comisiones en función a la normativa, a la norma técnica 2020. También todo esto ya habíamos previsto, ¿no? Ya habíamos trabajado, entonces hay que informar. De repente hay otras actividades que ustedes han hecho, pero que tiene que ver con la planificación y actualización de los instrumentos de gestión, lo tienen que enumerar en esta parte. Poco manejo de los nuevos instrumentos de gestión institucional, entonces y así sucesivamente. Luego vendría este otro cuadro sobre el acompañamiento al proceso de aprendizaje de tus estudiantes. Entonces, como ustedes saben, el 6 de abril ha iniciado la estrategia Aprendo en Casa por los diferentes medios, ¿no? Entonces, el informe que tenemos que hacer es del 6 al 30 de abril. El número de estudiantes. Bueno, como ejemplo he puesto 20, ¿no? Acá 15 estudiantes han tenido acceso a la televisión. Esto corresponde al 75%. 3 estudiantes por intermedio de la radio. Entonces eso corresponde al 13%. Un estudiante por otro medio. Esto consideré, bueno, haciendo también las consultas del caso. Este estudiante que puse acá no tiene acceso a radio, ni a televisión, ni a internet, ¿no? Se encuentra, pues es una niña que se encuentra en una comunidad muy lejana, en su cabaña. La única forma de acompañar es haciendo llamadas a sus padres con la finalidad de orientarle en el uso del cuaderno de trabajo, porque es la única forma con la cual se está atendiendo a esta niña. Entonces corresponde al 6%. Y de repente estudiantes que no participan, ¿no? Ni con el cuaderno, porque en este caso esta niña participa con el cuaderno y con las llamadas. Pueden haber estudiantes que no tienen celular, que en el lugar donde están no hay señal, ¿no? Para comunicarse por celular, no tienen acceso a la radio, al internet ni a la televisión. Entonces debe haber muchos casos donde los niños no están siendo atendidos. Entonces igualmente hay que considerar el dato real acá, ¿no? Porque eso es la realidad, más que todo en la zona rural, en las zonas más alejadas de nuestro Perú. Acá vamos a poner el promedio en cantidades y el análisis cualitativo. En la primera columna nos pide: explica de qué manera has utilizado los recursos de la plataforma Aprendo en Casa o las transmisiones de sesiones por TV o radio y las principales estrategias de proyectos que has implementado con tus estudiantes. Voy a leer lo que he ido enumerando a modo de ejemplo y a grandes rasgos. Exploración de los recursos de Aprendo en Casa desde la plataforma para su uso adecuado. Esto lo estoy considerando porque las primeras semanas del mes de abril aún no teníamos las guías para la planificación de TV o radio. Entonces, a través de llamadas y el WhatsApp se compartía las actividades de la plataforma. En este caso, las cartillas que había puesto a disposición el Ministerio de Educación, pero para las familias con conectividad. Entonces, lo que hacía era descargar estas cartillas, adecuarlas y enviar a las familias. Bueno, eso sería en cuanto a esta columna, ¿no? Donde dice: menciona tus apreciaciones a las actividades compartidas por tus estudiantes y los principales aspectos en los que han tenido que brindar retroalimentación. Acá vamos a anotar nuestras apreciaciones. A modo de ejemplo, los trabajos enviados por los niños en el grupo de WhatsApp responden a los aprendizajes esperados. Eso es mi apreciación. La producción de los videos de los niños, los mensajes de audio enviados por los niños están ayudando a desarrollar sus competencias comunicativas porque permiten interactuar entre ellos y con el docente, dando a conocer sus puntos de vista e ideas sobre los retos planteados. Los videos, los audios que los niños envían por el grupo de WhatsApp permiten a que ellos también interactúen entre ellos, ¿no? Por ejemplo, si un niño hace una adivinanza, el otro niño responde, el otro niño hace otra adivinanza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a eso me refiero. Si ustedes van a ir anotando acá las apreciaciones que tienen respecto a las evidencias compartidas por vuestros estudiantes. En la tercera columna nos piden los aprendizajes o lecciones aprendidas de los recursos, estrategias o proyectos que has utilizado con tus estudiantes. He ido anotando a grandes rasgos el uso de herramientas tecnológicas para la atención remota a los niños y sus familias. En mi caso estoy aprendiendo a utilizar estas herramientas, pero para uso pedagógico. Profundización y dominio de los diferentes tipos de retroalimentación para mejorar aprendizajes en los niños. Eso es en mi caso. Otras estrategias: producción de pequeños videos, talleres de cuentacuentos, grabación de audios para reforzar las actividades de Aprende en Casa. Entonces, ustedes deben hacer este análisis cualitativo en función a vuestro trabajo. Finalmente,
nos pide el balance general de las dificultades y logros. Para esto nos dice, considerando las actividades que marcaron con un aspa en el cuadro de resumen de acciones. Entonces, considerando las actividades que han marcado en este cuadro, ¿no? Entonces, en función a esto, vamos a hacer ese balance de los logros y las dificultades. Describir aquellas que representaron los principales logros y dificultades durante el periodo de marzo y abril. Entonces, acá ya ustedes van a describir estos logros, dificultades y también oportunidades de mejora, ¿no? Nos pide acá. A modo de ejemplo, logros y lecciones aprendidas. Participación activa en los cursos virtuales de PeroEduca. Recuerdan que en el cuadro de resumen de acciones también estaba. Entonces, en función a eso, ¿no? En mi caso, yo he participado casi en todos los cursos virtuales que PeroEduca ha lanzado en estos meses. Manejo de la plataforma web de Aprendo en Casa, sobre todo en el mes de abril, y adaptación de las actividades o cartillas para las familias con conectividad para nuestra realidad. No, en mi caso, desde el primer día que han lanzado esta plataforma, he ido explorándolo, incluso he realizado videos tutoriales para que ustedes puedan aprender a utilizar esta plataforma. Les he dejado, ¿no? Pueden explorar mi canal de YouTube y ahí van a encontrar los videotutoriales de cada semana, ¿no? Respecto al uso de la plataforma para escenarios con conectividad, para los que están atendiendo a través de la radio, de la televisión, etc. Entonces les invito a revisar mi canal de YouTube. Ahí van a encontrar todos los videos que hemos ido compartiendo desde el primer momento que se lanzó esta plataforma Aprendo en Casa, u otras lecciones aprendidas que ustedes hayan podido lograr. Por ejemplo, acá he anotado como dificultad esto que voy a resaltar. Es el uso pedagógico de las TIC y aplicaciones educativas como el WhatsApp, Google Meet, etc., ¿no? Es una dificultad o era una dificultad para mí. Entonces, ¿cómo lo estoy afrontando? Esta dificultad se viene afrontando haciendo autoformación por intermedio de videotutoriales y poniendo en práctica lo aprendido en el curso virtual Rol del Docente en la enseñanza y aprendizaje a distancia. Finalmente, oportunidades de mejora. La plataforma web y las guías de actividades para mí son excelentes oportunidades para seguir mejorando. Las normas educativas y las orientaciones para los docentes igualmente, ¿no? Entonces acá tengo que ampliar de qué manera todo eso, ¿no? Acá he ido anotando nomás a grandes rasgos algunos puntos. Trabajo colegiado con los integrantes de mi guía es otra oportunidad de mejora. Gracias a eso hemos podido formular algunos esquemas para hacer nuestra planificación, cómo hacer nuestros informes. Entonces les sugiero también, colegas, que puedan hacer vuestros grupos de interaprendizaje, no necesariamente solo con los colegas de vuestra institución, sino también busquen formar grupos con colegas de otras instituciones similares a las vuestras, ¿no? Entonces ahí finalizaría mi informe del trabajo realizado en los meses de marzo y abril. Finalmente, colegas, otro insumo que les va a ser de mucha utilidad es el Excel, donde estamos reportando que es la ficha para docentes, ¿no? Seguimiento de sesiones programadas, donde diariamente estamos reportando a nuestro director sobre el trabajo realizado con los niños, ¿no? Acá están las fechas, el nombre de la sesión, el área y la competencia, ¿no? Entonces también las observaciones. Esto va a ser un insumo muy importante, sobre todo para que realicen vuestro informe del mes de mayo y también posteriormente, ¿no? También revisen las evidencias enviadas por los estudiantes, revisen también las guías de programación semanal, etcétera, ¿no? Todo eso les va a servir como insumo para que hagan todos estos informes. Finalmente también, colegas, conversen con vuestros directores, con vuestros colegas de institución educativa para que puedan apoyarse en la elaboración de este informe, puesto que muchas actividades lo han hecho en equipo, coordinadamente, e intenten apoyarse entre ustedes. Asimismo, los invito a revisar la 097, he hecho un video al respecto, ese video les voy a dejar en la descripción de esta y posteriormente seguiremos compartiendo lo poco que sabemos. Los invito a suscribirse a este canal, a activar la campanita para que no se pierdan nuestros próximos videos. Compartan este video con vuestros colegas, con vuestros directores. Déjenme un comentario, vuestras sugerencias. Si de repente por ahí nos hemos equivocado algo, también déjenme vuestros aportes en los comentarios de este video.